Observa la realidad de nuestro mundo y date cuenta que pese a tanto conocimiento, tanta cultura, tanta tecnología y avance, el mundo sigue con muchos problemas sin solución. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy David Silva y aquí comienza una nueva jornada de Misión 66. Y yo soy Kimberly Yepes. Nuestra expedición de hoy desembarca en Grecia para entender lo que ocurría en la iglesia de la ciudad de Corinto. Así es, Kimberly. Estamos en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Y esto se pone emocionante. Comenzaremos el recorrido en el capítulo 1 y traemos el tema El cristiano que causa división seguramente perdió la visión. Vaya qué título, Kimberly. Esas palabras son poderosas. Tienen el potencial de unirnos y el potencial de separarnos. ¿Sabes que en un discurso ante el Parlamento canadiense, el presidente estadounidense John F. Kennedy declaró que lo que nos une es mucho mayor que lo que nos separa? Lo que el presidente quería lograr era que dos países se pusieran de acuerdo, centrándose no en sus diferencias, sino en aquello que podría unirlos. Qué maravilla es cuando una comunidad funciona bien, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que he visto es que aunque la división ha marcado a veces a la iglesia cristiana, hay un nombre que en última instancia nos une a todos. Aunque hagamos hincapié en distintos elementos de nuestras prácticas religiosas, es en el punto de nuestras creencias más fundamentales donde nuestras diferencias se relativizan. Pero como decía Martin Luther King, debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como necios. El desafío es este. ¿Vamos a enfrentarlo? ¡Vamos adelante! Para ayudarnos a comprender estas cosas, ya está aquí con nosotros Johnny Pérez con las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Sayao, creador de Misión 66. Hola, Johnny. Saludos, Kimberly y David. Qué buena introducción han hecho sobre el recorrido de hoy. Y es importante destacar que esa carta a los creyentes de la ciudad de Corinto, que se encontraban allí en Grecia, fue una de las primeras cartas que Pablo escribió, muy probablemente alrededor del año 55. Pablo estaba en Éfeso y el texto nos revela claramente la autoría del apóstol ya al principio. Muy cierto. Aquí dice, yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Después de dar el saludo de la gracia y de parte de Dios, Padre del Señor Jesús, Pablo prosigue agradeciendo a Dios por el crecimiento, por la bendición de Dios en aquella iglesia de habla griega. Dice el texto en los versículos 4 al 6. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. Y él sigue enfatizando la realidad de que a los corintios no les faltaba ningún don espiritual, afirmando su convicción de la obra de Dios entre los hermanos de aquella ciudad y que Dios los mantendrá firmes hasta el fin. Él añade, de tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta la expresión en el versículo 9. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A mí también me gusta esa frase y cuando leemos estas palabras positivas de Pablo, nos quedamos incluso animados. Pero la verdad es que en la iglesia de los Corintios, el problema era las divisiones, que, como ya te habrás dado cuenta por los días actuales, no quedó solo entre los corintios. Todavía hoy muchos cristianos causan división en la iglesia por haber perdido de vista la unidad del cuerpo,
como ocurre aquí en esta carta neotestamentaria. Es como un elemento común que sigue vigente entre muchos creyentes. Sí, es por eso que Pablo pide en el nombre de Jesucristo que todos los cristianos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, como dice el versículo 10, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y en el versículo 11, algo me llama poderosamente la atención, y es que Pablo introduce la figura de un informante. ¿Cómo? ¿Un informante? ¿Como en las películas policíacas? Algo como eso. El apóstol afirma, digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Esto también es sumamente llamativo. Ya en el inicio del Nuevo Testamento, en la iglesia que apenas se está empezando, había un lío en ese aspecto. Había división. En el versículo 12, Pablo comienza su argumento. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. Y hago una mención aquí al hecho de que algunos comentaristas creen que este último de aquí era el grupo más complicado y problemático de todos. Vaya que esto es difícil de creer y aceptar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible división en el cuerpo de Cristo? Esto era lo que estaba ocurriendo aquí, y recordemos que fue Cristo mismo quien estableció la importancia de la unidad y reveló, como vimos en el Evangelio de Juan, que Dios quiere que seamos uno. Pero ¿cómo puede pasar eso en la iglesia? No debería pasar, pero ocurre y por eso Pablo exhorta a aquella comunidad cristiana. Si te fijas en los versículos 13 y 14 dice lo siguiente. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Y luego dice, también bauticé a la familia de Estefanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. ¿Por qué había este tipo de partidismo, esa infantilidad absurda? Buena pregunta, Kimberly. Y antes de defender a nuestro grupo particular, nuestra denominación, nuestra comunidad, necesitamos entender lo que es más importante que eso, el cuerpo de Cristo. Johnny, ¿te estás refiriendo a la iglesia de nuestro Señor Jesús, donde todos los que conocen a Cristo están allí reunidos ante Dios? Así es, Cristo no me envió a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Aquí Pablo no solo reprende la pérdida de visión de la unidad por parte de los corintios, sino que empieza a mostrar lo que causa esa división. ¿No crees? Sí, y pienso que el problema es la comprensión equivocada del Evangelio. ¿Qué piensas tú, Johnny? Bueno, algunas personas conocen a Cristo de corazón. Algunas personas abren el corazón con mucha alegría para el Evangelio, pero a veces no cambian su mentalidad, no ajustan su visión para vivir según lo que el Evangelio propone. Era lo que estaba ocurriendo en Corinto, que era una ciudad repleta de paganismo, con una vida muy alejada de Dios. Es indudable que esa iglesia necesitaba madurez, tal como ocurre muchas veces en la realidad de hoy. Sí, entonces Pablo choca frontalmente con los conceptos equivocados de aquella comunidad. El primero de ellos era la idea de supremacía de la sabiduría humana, del conocimiento. Pablo aclara eso en los versículos 18 y 19. Sí, aquí dice que el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Es una referencia a Isaías 29:14 que él usa para cuestionar la arrogancia del saber humano, el concepto de sabiduría y de conocimiento verdadero. Y él sigue. Y él continúa diciendo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Lo que Pablo está diciendo es, están en las bases de la sabiduría humana, una sabiduría que busca apoyo apenas en la razón, que se fundamenta en el orgullo humano. El Evangelio no se compagina con eso. El Evangelio es escándalo. El Evangelio es locura para aquellos que no conocen a Dios. Están en lo cierto, pero esto no quiere decir que el Evangelio sea completamente irracional, sino que tiene parámetros que la percepción racional de la mente humana, de la cultura del ser humano, no es capaz de entender plenamente. El ser humano no acepta al Cristo crucificado, no acepta la instrucción del Evangelio de darle preferencia al prójimo, de valorar el amor, de entender que la redención es por la gracia, y no acepta el destronamiento del ego humano. Por eso el Evangelio es escándalo y locura para algunos, pero para aquellos que fueron llamados por Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Pablo prosigue en los versículos 26 al 31. Sí, él prosigue diciendo, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloríe en el Señor. Este es un retrato de la realidad de nuestro mundo, ¿no te parece? Sí, y podemos darnos cuenta que pese a tanto conocimiento, tanta cultura, tanta tecnología y avance, el mundo sigue con muchos problemas sin solución. En gran parte, eso se debe al hecho de que todo ese desarrollo no sirve de nada si no viene acompañado de humildad y del reconocimiento de los límites humanos, de dar a Dios su verdadero lugar, de luchar en contra de ese deseo de gloria que se adueña del corazón humano y lo hace perder la dirección. Dios tiene realmente maneras increíbles para mostrarnos su sabiduría, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Dios escogió actuar muchas veces por medio de lo que este mundo desprecia, de aquello que es risible, para que por medio de esas personas o caminos un tanto raros manifestara su extraordinaria sabiduría que sobrepasa todo el conocimiento y razón humana. ¿Y qué es exactamente la enseñanza del Evangelio? Kimberly, el Evangelio enseña que tener la humildad de Cristo es más importante que tener el conocimiento de los hombres. Pablo lo demuestra también con un fragmento del capítulo 2, diciendo que su propio ejemplo fue así. Cuando fue a visitar a los corintios, él no fue con un discurso elocuente, con mucha erudición. A él todo le dio igual, salvo de Jesús crucificado. ¿Y de qué manera Pablo pudo demostrar que su predicación estaba basada en Dios? David, su predicación fue marcada por la demostración del poder del Espíritu, no por sabiduría humana, para que la fe de los hermanos corintios fuese basada en el poder de Dios, no en la sabiduría humana. Quizás algunos de nosotros hayamos perdido la buena dirección de Cristo en nuestra convivencia cotidiana e incluso en nuestra comunidad cristiana, pero la verdad es que el cristiano que causa división seguramente perdió la visión. No pierdas la visión ni tampoco te pierdas ninguna misión. Y recuerda escribirnos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029, +1 847 857 8029.
29 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de lo que estás escuchando. También puedes solicitar el librito Misión Corintios que te ayudará para seguir la misión que estamos comenzando hoy. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Envíanos también tus preguntas. Yo tengo las mías aquí preparadas. Johnny, ¿dónde quedaba Corinto? Buena pregunta para comenzar, David. La ciudad de Corinto era grande, tenía un puerto y quedaba allí por la parte más al sur de Grecia. Quedaba en un istmo, un lugar con un pasaje de tierra muy pequeño de una parte de la costa griega a otra. Así que el que quisiera pasar con navíos, en vez de tener que dar la vuelta a la península del sur de Grecia, se paraba por Corinto y allí descargaba todo. Ahora entiendo, por eso la ciudad tenía un tráfico comercial enorme. Y me pregunto, ¿cómo fue el recorrido que hizo Pablo antes de llegar a Corinto? Kimberly, lo que pasó es que en el segundo viaje misionero de Pablo, él entró por primera vez en Europa en la región de Grecia, empezando por Filipos, y entonces bajó pasando por Tesalónica hasta llegar a Corinto. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? Bueno, en la iglesia en Corinto Pablo trabajó más o menos por año y medio. Después de Corinto, ¿a dónde fue Pablo? Un tiempo después, cuando Pablo hizo su tercer viaje, él fue a Éfeso, donde se quedó 3 años y escribió esa carta a los Corintios. He leído un comentario sobre las cartas de Pablo, diciendo que él escribió un total de 4 cartas. ¿Eso es cierto? Los estudiosos dicen que él habría escrito 3 o 4 cartas porque 1 Corintios 7:1 menciona la existencia de una carta anterior, pero en realidad solo 2 son inspiradas y están preservadas en la Biblia. Johnny, ¿cómo era la ciudad de Corinto? Bueno, esa ciudad griega y pagana se destacaba por su alta inmoralidad. Tanto es que el verbo corintianizar en griego tenía el sentido de prostituirse. Y aún así, en medio de toda esa depravación, ¿el Evangelio llegó allá? En el libro de Hechos, Dios le dice a Pablo que él tenía mucha gente allá. Así que el Evangelio llegó allá, la iglesia se desarrollaba, pero con muchos problemas, como acabamos de ver ya en el primer capítulo. Pero mira, en los primeros versículos del capítulo 1, Pablo afirma que en esa iglesia no faltaban dones. Ahora, si la iglesia de Corinto era tan complicada y dividida, ¿cómo queda eso? Sí, es cierto, hasta parece una contradicción. Bueno, como ves, ahí es que se pone interesante. Estamos acostumbrados a pensar que Dios nos va a aprobar a partir de lo que somos y de lo que merecemos. Incluso, decimos coloquialmente, nadie se merece algo así, como si las cosas pasaran por nuestro merecimiento. En realidad, los corintios son santos y están siendo santificados, y a ellos no les faltaban dones extraordinarios, no a causa de ellos, sino porque la relación que ellos tenían con Dios se basaba en Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir? Cristo les había dado la salvación y el Espíritu de Dios estaba actuando para santificar la iglesia, pese a todos sus problemas y dificultades éticas. ¿Quieres decir que a pesar de todo, es legítimo llamar a un cristiano de santo y santificado a causa de aquello que Cristo hizo a su favor? Cierto, tenemos que darnos cuenta que en Cristo Dios no nos ve como somos, no nos ve por nuestros errores, sino que nos ve a través de la nueva relación que tenemos en Cristo, que incluye no solo nuestra salvación, sino también nuestra santificación. Ahora da la impresión de que había grupitos dentro de la iglesia. ¿Sus jefes eran Apolos, Cefas e incluso Pablo? Bueno, los grupos sí que existían. Hay mucha discusión sobre eso, aunque no daremos los detalles aquí, pero sabemos que la iglesia se dividió en grupos menores, probablemente algunos más liberales y otros más legalistas. Y es interesante que los líderes no tenían ninguna culpa en ese proceso. ¿Querían esquivar la responsabilidad? Los propios grupitos decían que eran parte de un determinado grupo cuyo líder, cuya inspiración mayor era fulano, era el individuo X. Dicen que el grupo más complicado era el que afirmaba ser de Cristo. Cuanto más la persona se cree mejor que los demás, peor se queda. Sabemos que Cefas era el nombre arameo de Pedro, y ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Cristo,
yo de Apolos. Pero era inmadurez de los propios integrantes de los grupos. ¿No es así? Cierto. Los líderes no tenían ninguna responsabilidad en eso, no fomentaban ese comportamiento. No podemos imaginar que Pablo, Pedro y Apolos decidieran hacer grupitos allá. Tanto es que Pablo está combatiendo esa práctica absolutamente condenable. El versículo 22 del capítulo 1 dice que el judío pide señal y el griego sabiduría. ¿Qué significa eso? ¿Sería una nueva doctrina de la época? La Reina Valera contemporánea traduce ese versículo más adecuadamente. Aquí los judíos piden señales. No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué distingue, qué vence un argumento, qué valida una expresión de fe? Para el judío era la señal milagrosa. El milagro era lo que probaba si fue Dios el que de verdad actuó, como se presenta en el Antiguo Testamento. Así que el judío quería ver si tal argumento era verdad mirando los milagros. Ah, por eso ellos piden milagros a Jesús en los evangelios. Mientras que los griegos no. Los griegos querían ver el refinamiento filosófico, el refinamiento de sabiduría. Y aquí Pablo dice a todos, miren, los judíos y los griegos están buscando esas dos cosas cuando en realidad Dios, que es el Dios de todos los milagros, de toda sabiduría, actúa de manera muchas veces inesperada. El Evangelio de Jesucristo es muy sorprendente. Y está lleno de peculiaridades que escandalizaban y ofendían tanto a los judíos cuanto a los griegos. Pablo está en Corinto, en Grecia, el centro de la filosofía de la época. ¿Por qué él criticaba tanto la sabiduría humana? ¿Es que la razón estorba la fe? Mira, no es que la sabiduría humana estorba la fe. En realidad, ocurre que los sistemas filosóficos de la época comunes entre los griegos, los sistemas de pensamiento, eran insuficientes para responder todas las preguntas humanas. Puedes estudiar mucha filosofía, mucha historia del pensamiento humano. Pero lo cierto y lo concreto es que nadie conseguirá entender la relación con Dios salvo a partir de la revelación de Dios. Correcto. Por eso estudiamos las Escrituras, porque el ser humano por sí mismo no es capaz de alcanzar tal sabiduría. Así que no hay un desprecio a la sabiduría, sino una referencia a su insignificancia en entender todas las cosas. Asociado a eso está también la cuestión de que el Evangelio sea despreciado por los griegos y por los judíos a causa del escándalo de la cruz. Ahora, el capítulo va terminando allá en el versículo 26 y da la impresión de que Dios da preferencia a los ignorantes, despreciados, rechazados. Sí, ¿cómo entender la lógica divina? ¡Wow! Están realmente atentos. Me gusta eso. Aquí quiero decirles que todo el mundo tenía dificultades de aceptar la persona de Cristo, porque Cristo murió como un condenado, como un bandido, y Él enseñó que la victoria no estaba en la fuerza del poder humano, sino en el amor y en el perdón, y ofreció un mensaje de salvación por la gracia y por la fe. Eso choca totalmente con el orgullo humano. Y en su mayoría las personas que aceptaban el Evangelio eran los ignorantes, rechazados y despreciados. Quizás por las propias crisis que enfrentaban en la vida. El problema, entonces, está en esa arrogancia humana que choca con el Evangelio. En realidad, Dios acepta a todas las personas que se humillan y entienden que Él es Dios y que solamente de Él viene la salvación. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy en Misión 66 iniciamos nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios. Así es, estudiamos el capítulo 1. Dijimos que el cristiano que causa división seguramente perdió la visión. Sí, perdió la visión porque no comprendió qué es el Evangelio y no entendió el mensaje traído por la palabra divina. Pues el conocimiento y la erudición muchas veces nos llena de orgullo. Cierto. Nos lleva a creer que eso es la esencia de la vida, que eso nos hace tener dominio completo sobre todo. Pero la gran lección es que ningún conocimiento, ninguna erudición puede tomar el lugar de la sencillez del Evangelio.
que nos enseña a vivir el día a día. Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Corintios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Queremos saber qué has aprendido y cuál de nuestras misiones te ha gustado más. Escríbenos hoy mismo y acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.